Miguel, un hombre sin hogar en las calles de Ciudad de México, vivía del sonido de su vieja guitarra. Tocaba en las esquinas para ganarse algunas monedas, aunque su alma estaba desgastada por el dolor y las pérdidas que había sufrido. Una tarde, mientras las luces del atardecer teñían el cielo de naranja, una niña pequeña se acercó a él. Valeria, con unos 8 años, escuchaba embelesada cada nota que Miguel tocaba. Su mirada lo desarmaba, pero él intentó mantener la distancia. No podía permitirse apegarse a nadie. Valeria lo miró fijamente antes de hablar. Mi mamá amaba esa canción. Miguel, sorprendido por la seguridad en su voz, detuvo la melodía. ¿Cómo sabes que la tocaba para ella?, pensó en silencio. Sin embargo, no pudo evitar sentirse conmovido por la tristeza en los ojos de la niña. Era como si ella también cargara con una pérdida, algo que él conocía muy bien. Desde ese día, Valeria comenzó a aparecer con frecuencia, sentándose siempre cerca de él, como si el sonido de la guitarra fuera el refugio que ambos necesitaban. A pesar de la barrera que intentaba mantener, la presencia de Valeria comenzó a suavizar algo dentro de Miguel. En ella veía reflejada la inocencia que alguna vez tuvo su propia hija, a quien había perdido trágicamente. Tocaba para Valeria, aunque nunca lo admitiera. Ella no pedía nada más que música, y él, sin darse cuenta, empezaba a depender de esos momentos de calma en medio del caos de la ciudad. Pero algo en el fondo de su ser le decía que la niña ocultaba más de lo que parecía. Con el tiempo, Miguel notó que Valeria hablaba poco de su vida. Él observaba con preocupación, sospechando que su vida familiar no era tan sencilla como aparentaba. Había un misterio en sus visitas, una necesidad silenciosa de consuelo que lo hacía cuestionarse si, tal vez, estaban destinados a encontrarse. Sin embargo, el destino no suele ser amable con los que han perdido todo. Los días pasaron, y la rutina de Valeria de visitar a Miguel se hizo más frecuente. En ocasiones, ella traía consigo algo de comer para ambos, y aunque Miguel intentaba rechazarlo, su necesidad y el cariño de la niña lo doblegaban. La relación entre ellos se había transformado en una especie de refugio mutuo, aunque Miguel seguía siendo reticente a abrirse del todo. Sabía que, cuanto más cercana se volviera la relación, más doloroso sería cuando todo terminara. Una tarde, Valeria le pidió que tocara una canción especial, una que, según ella, su madre solía cantar antes de irse. Miguel notó la tristeza en su voz. Tocó con una delicadeza que rara vez empleaba, sintiendo cada nota como si fuera una despedida. Al terminar, Valeria tenía lágrimas en los ojos. Mamá se fue, pero yo sigo aquí, dijo en voz baja, revelando un fragmento de su vida que Miguel no esperaba escuchar. Él no respondió, pero entendió que ambos compartían una soledad profunda. Valeria comenzó a hablar más sobre su madre, quien había fallecido recientemente. Miguel escuchaba en silencio, su corazón endurecido por años de sufrimiento, comenzando a derretirse. La historia de la niña resonaba con la suya propia, y aunque se prometió no involucrarse demasiado, su conexión se hizo más fuerte. Ella solía decir que siempre escuchara la música, le confesó Valeria un día. Porque la música cura todo. Miguel sabía que la niña estaba buscando algo que ni él ni su guitarra podían darle, el consuelo de su madre. Con el paso del tiempo, la distancia que Miguel intentaba mantener comenzó a desmoronarse. Valeria se había convertido en una presencia indispensable en su vida. A veces, la veía como la hija que había perdido, y eso lo aterraba. Pero, por mucho que intentara alejarla, cada vez que la pequeña se sentaba a su lado, su mundo parecía menos frío y vacío. Sin embargo, había una sombra en los ojos de Valeria que Miguel no podía descifrar del todo. Una tarde, Valeria llegó más tarde de lo habitual, y su semblante era más sombrío. Sin decir nada, se sentó al lado de Miguel y observó cómo él tocaba, aunque su mente parecía estar en otro lugar. «Hoy vi a mi papá», murmuró después de un rato, con la voz quebrada. Miguel se detuvo, la guitarra en sus manos de repente se sintió pesada. Valeria nunca había mencionado a su padre, y ahora parecía como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. «Él no quiere verme», continuó Valeria, con los ojos fijos en el suelo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era ser rechazado por aquellos que se suponía debían amarte. Pero también entendió que no tenía las palabras adecuadas para ofrecer consuelo.
Su vida había sido una sucesión de pérdidas, y no tenía idea de cómo sanar la herida de otra persona. Tal vez él también está herido, intentó decir, aunque las palabras sonaron vacías incluso para él. Los días siguientes, Miguel notó un cambio en Valeria. Su energía era más apagada, y aunque seguía apareciendo, la chispa en sus ojos se había desvanecido. Miguel comenzó a tocar melodías más alegres, intentando levantar el ánimo de la niña. Sin embargo, nada parecía surtir efecto. La culpa lo inundaba cada vez más. Sabía que, de alguna manera, había dejado que Valeria se acercara demasiado, y ahora ambos estaban pagando el precio. Finalmente, una tarde, después de que Miguel terminara una de sus canciones, Valeria se levantó lentamente y lo miró fijamente. ¿Por qué siempre estás solo, Miguel?, le preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta lo desarmó. Miguel había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor que había olvidado cómo derribarlos. Pero la niña tenía razón. Era hora de enfrentar la verdad, tanto para él como para ella. Miguel se sentía incapaz de responder a la pregunta de Valeria. ¿Cómo explicar el dolor que lo había llevado a las calles? ¿Cómo contarle sobre su esposa y su hija, a quienes había perdido en un accidente que lo dejó sumido en la oscuridad? No era justo cargar a la niña con su historia, pero sabía que el silencio ya no era una opción. Con un suspiro profundo, comenzó a contarle sobre su vida antes de que el destino lo destrozara. Le habló de su familia en Oaxaca, de las tardes de música y alegría, y de cómo todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Valeria lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando la empatía que solo alguien que ha sufrido tanto puede comprender. La música era lo único que me mantenía cuerdo, admitió Miguel, sus dedos acariciando las cuerdas de su guitarra como si fueran su salvación. Pero con el tiempo, hasta la música dejó de tener sentido. Valeria permaneció en silencio por un momento, absorbiendo cada palabra. Luego, con una seriedad que no correspondía a su edad, dijo, mi mamá también decía que la música podía curar. Quizás todavía puede. Miguel sintió una punzada de esperanza en sus palabras, pero también un miedo profundo. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si la música aún tenía el poder de sanar sus heridas? Pero también sabía que no podía vivir solo de esperanzas. Desde ese día, algo cambió entre ellos. La tristeza compartida se convirtió en un lazo aún más fuerte. Valeria, a pesar de su corta edad, entendía el dolor de Miguel como nadie más lo hacía. Y Miguel, por primera vez en años, comenzó a sentir que tal vez no estaba tan solo como había creído. Sin embargo, ambos sabían que los fantasmas del pasado seguían ahí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. El vínculo entre Valeria y Miguel creció con cada día que pasaba. Sin embargo, una tarde, Valeria no apareció. Miguel esperó en la misma esquina donde solían encontrarse, pero no hubo rastro de la niña. Pasaron los días y su ausencia se hizo más dolorosa. Miguel intentaba convencerse de que la niña estaba bien, pero el temor de que algo hubiera ocurrido lo consumía. Las calles de Ciudad de México se sentían más frías y vacías sin la presencia de Valeria. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, Valeria regresó. Pero no era la misma niña que Miguel conocía. Había una tristeza aún más profunda en sus ojos. Mi mamá, ella se ha ido para siempre, dijo con la voz quebrada. Miguel la abrazó, sintiendo que no había palabras suficientes para aliviar ese dolor. Sabía lo que significaba perder a alguien irreemplazable. La niña se aferró a él, buscando en su abrazo la consuelo que le había faltado. Ambos lloraron juntos, compartiendo un dolor que no necesitaba ser explicado. La conexión entre ellos se volvió aún más fuerte, pero Miguel también entendió que no podían quedarse atrapados en el pasado. Era hora de buscar la sanación, de usar la música no solo como refugio, sino como un puente hacia un futuro mejor. Sin embargo, el miedo al cambio lo llenaba de dudas. ¿Podrían encontrar la esperanza en medio de su dolor? Después de la muerte de la madre de Valeria, Miguel trató de ignorar el dolor en su pecho, convenciéndose de que alejarla había sido la decisión correcta. Sin embargo, la culpa lo consumía. Había apartado a la única persona que le daba sentido a su vida y ahora Valeria estaba completamente sola. Tocaba su guitarra en las calles de la Ciudad de México,
pero la música ya no lo consolaba. Las melodías que antes lo calmaban ahora parecían vacías, reflejando su tristeza. Una mañana, mientras tocaba en una plaza poco concurrida, escuchó pasos familiares acercándose. Al levantar la vista, vio a Valeria parada frente a él, su mirada llena de tristeza. «Te extrañé», dijo ella, y las palabras lo golpearon como un torrente de emociones. Miguel sintió el alivio y la alegría de volver a verla, pero también la angustia de saber que su dolor era ahora aún más profundo. Sin poder contenerse, la abrazó, sintiendo que una parte de su alma volvía a estar completa. «Mi papá se fue», confesó Valeria, su voz temblando. «No me quiere ver». Miguel sintió una punzada de dolor al escucharla. Él sabía lo que era el abandono, y no podía evitar sentirse impotente al ver a la niña sufrir. «No estás sola, Valeria», le dijo, intentando transmitirle la fuerza que él aún no sentía. «Siempre estaré aquí para ti». Las palabras salieron de su boca, pero en el fondo, Miguel temía que sus propios demonios pudieran volver a separarlos. Los días pasaron, y la música volvió a ser el refugio que ambos necesitaban. Sin embargo, el temor de Miguel a perder a Valeria lo llevaba a poner distancia. Una noche, mientras tocaba bajo un puente, decidió que era mejor alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando vio a Valeria sentada en el suelo, su guitarra en manos temblorosas, supo que no podría dejarla ir. La vida les había enseñado que el amor no siempre es suficiente, pero también que las conexiones más profundas pueden sanar las heridas más grandes. A medida que pasaban los días, Miguel y Valeria se convirtieron en un dúo musical, tocando en las calles y compartiendo su dolor a través de la música. Atraían a la gente, y su pequeña actuación comenzó a ganar reconocimiento. Sin embargo, Miguel sabía que no podía aferrarse a la idea de que todo permanecería igual. La vida en las calles era impredecible, y cada día podría traer sorpresas. Una tarde, mientras tocaban en una plaza llena de gente, Miguel recibió una llamada inesperada. Era un viejo amigo de Oaxaca, ofreciéndole un trabajo en su restaurante. La oportunidad era tentadora, pero significaba dejar atrás a Valeria, quien se había convertido en su ancla. La decisión lo atormentaba. ¿Qué haría sin ella?, se preguntó. Sin embargo, sabía que la vida en la calle no podía ser su destino. Valeria notó su angustia. «¿Qué pasa, Miguel?», le preguntó con su inocente curiosidad. Él dudó en contarle, temiendo romper su frágil conexión. «Nada, solo pienso en la música», respondió evasivamente. Sin embargo, Valeria, con su sabiduría sorprendente, le dijo: «La música puede llevarte lejos, Miguel. Pero no olvides lo que dejaste atrás». Sus palabras resonaron en su corazón, y se dio cuenta de que tenía razón. Esa noche, Miguel se sentó a tocar, sabiendo que cada acorde podría ser una despedida. Cuando terminó, miró a Valeria y dijo: «Debo irme, pero siempre estarás en mi corazón». La niña lo miró con tristeza, pero en su mirada había una chispa de entendimiento. «Ve, Miguel. La música siempre te guiará de regreso a mí». Y así, Miguel se despidió, llevando consigo el recuerdo de Valeria, un faro de esperanza en un mundo sombrío. El nuevo trabajo de Miguel en el restaurante lo mantenía ocupado, pero su mente siempre volvía a Valeria. A veces, mientras cocinaba, podía escuchar los ecos de sus risas y el sonido de su guitarra. Sin embargo, el camino que había elegido no era fácil. Las memorias de la niña lo perseguían, y a menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La vida le ofrecía una nueva oportunidad, pero a un costo que parecía demasiado alto. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel comenzó a adaptarse a su nueva vida. Sus habilidades culinarias mejoraron, y se hizo amigo de otros trabajadores. Sin embargo, la ausencia de Valeria lo llenaba de nostalgia. Un día, mientras limpiaba la cocina, decidió que debía hacer algo especial. «Debo volver a ella», pensó. La música había sido su refugio, y no podía olvidarse de la niña que le había enseñado a soñar de nuevo. Un fin de semana, después de una larga semana de trabajo,
Miguel decidió regresar a la plaza donde solían tocar. Llevaba consigo una guitarra nueva, un regalo que había ahorrado para Valeria. Cuando llegó, el lugar estaba vacío. Se sintió perdido, como si su búsqueda de la niña fuera en vano. Pero, de repente, escuchó una melodía familiar. Sigilosamente, siguió el sonido y lo llevó a un pequeño parque donde Valeria estaba tocando su guitarra, sentada en el suelo. Al verla, su corazón se llenó de alegría. Valeria la llamó y ella se volvió, sorprendida. Miguel gritó, corriendo hacia él. Se abrazaron, sintiendo la conexión instantánea que nunca se había roto. «Te extrañé tanto», dijo ella, sus ojos brillando. Miguel sonrió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. La música había cumplido su promesa. Los días se convirtieron en un torbellino de melodías y risas. Miguel y Valeria retomaron su relación con una renovada intensidad. Juntos, tocaron en plazas y eventos comunitarios, atrayendo a un público más grande. La música se convirtió en su lenguaje, un refugio donde podían compartir sus miedos, alegrías y anhelos. A medida que crecía su popularidad, Miguel se dio cuenta de que Valeria también había crecido. Su talento musical era asombroso. Un día, después de una actuación, se les acercó un productor musical. «Ustedes dos son increíbles», dijo, emocionado. «Quiero grabar su música». Miguel no podía creerlo. La oportunidad de grabar un álbum era un sueño hecho realidad, pero también lo aterraba. ¿Qué pasaría si el éxito los separaba? Sin embargo, Valeria, al ver la emoción en sus ojos, le dijo: «La música siempre nos unirá, Miguel». Su confianza le dio el valor para avanzar. Los ensayos para la grabación comenzaron, y con ellos, la tensión creció. Miguel se preocupaba por el futuro, y a menudo se perdía en sus pensamientos. Pero Valeria, siempre atenta, se daba cuenta de su angustia. «No te preocupes tanto, Miguel. La música es nuestro hogar, y mientras estemos juntos, siempre habrá un camino», le decía con su dulzura característica. Sus palabras se convirtieron en un bálsamo para su alma atormentada. La grabación fue un éxito, y el álbum se lanzó al público con gran recepción. Miguel nunca había imaginado que un día tendría su propia música, y mucho menos que su corazón seguiría latiendo por la alegría de Valeria. Sin embargo, el miedo al cambio seguía acechándolo. Era consciente de que la fama podía ser efímera. Pero en el fondo, sabía que lo más importante era la conexión que habían construido a través de su dolor y su música. Con el tiempo, Miguel tomó una decisión. No podía seguir viviendo en las calles, dependiendo de la generosidad de Valeria y de su familia. Necesitaba encontrar un rumbo, una manera de reconstruirse. La música había sido su salvadora, y ahora era su turno de retribuir. Comenzó a buscar trabajo en bares y restaurantes en la Ciudad de México, ofreciéndose a tocar a cambio de abrigo y comida. Poco a poco, las puertas empezaron a abrirse. Valeria continuaba visitando a Miguel, siempre con una sonrisa en su rostro. Su relación era más fuerte que nunca, y juntos planearon un futuro en el que la música los llevaría lejos. Un día, mientras compartían un café en una terraza, Valeria lo miró con seriedad. «Miguel, siempre serás mi familia», dijo, y esas palabras resonaron en su corazón. Miguel se dio cuenta de que, aunque su vida había sido dura, había encontrado una razón para seguir adelante. A medida que avanzaba su carrera musical, Miguel no olvidó sus raíces. Decidió organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para los niños en situación de calle, recordando la lucha que había enfrentado. Valeria, entusiasmada, se convirtió en su socia en el evento. Juntos, tocaron sus corazones y los de la audiencia, creando una noche mágica llena de esperanza y amor. Con el tiempo, Miguel y Valeria se convirtieron en leyendas de la música callejera, dejando su huella en cada rincón de la Ciudad de México. Nunca olvidaron las lecciones aprendidas en su viaje, el poder de la música, el amor incondicional y la importancia de la conexión.
Mientras Miguel tocaba en el escenario, mirando a Valeria brillar a su lado, comprendió que el verdadero éxito no radica en la fama, sino en las personas que llevamos en nuestro corazón. Juntos, enfrentaron el futuro, sabiendo que, pase lo que pase, siempre encontrarían el camino de regreso el uno al otro.